alabo. Mi alma se llena de ti cuando yo le alabo. Las penas se tienen que ir Cuando te alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo. y si hay cadenas se van rompiendo y de este mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar a mi Señor, a mi Dios? ¿Cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Así es, ¿cómo no hemos de adorar al Señor, a nuestro Dios y Rey? Él es el que nos liberta, Él es el que nos hace justicia, Él es el que sana, el que restaura y el que llena de vigor nuestra alma. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es cada mañana cuando podemos llegar a su presencia a través de la oración, a través de esa búsqueda constante delante de nuestro Dios. Bueno, mis amigos y amigas, qué bueno poder estar con ustedes en esta mañana. Quiero invitarle para que vayamos al libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías en el capítulo 39, en el versículo 10 y 11. Encontré estos dos hermosos textos de la palabra de nuestro Dios en el libro de Jeremías, capítulo 39, versículos 10 y 11. Y leamos la palabra de Dios en la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Gloria sean dadas a nuestro Dios. Quiero que compartamos en esta mañana bajo el título: los justos prosperan, los malvados sufren. Los justos prosperan, los malvados sufren. Cuando hacemos estudio de este libro de Jeremías, encontramos a un hombre de Dios sufriente, un hombre de Dios que tuvo que vivir y pasar unas grandes dificultades por causa de su obediencia a Dios y su ministerio, ¿cierto? Jeremías fue un hombre considerado, según la historia, como el profeta llorón. Lloraba mucho. Jeremías, ¿cierto? Parecidos a algunos de nosotros. Lloramos mucho. Cuando yo miro este libro del profeta Jeremías en el capítulo 39, de una manera implícita encuentro la justicia de Dios. De cierto, pudiéramos hablar más bien de la justicia de Dios, ¿sí? Podríamos hablar más propiamente de la justicia de Dios, pero analizando un poco
lo que el texto nos narra o lo que el texto nos describe, encontramos cómo los justos prosperan y los malvados sufren. Dios protege a los que confían en Él. Dios protege a los que confían en Él. ¿Cuántos estamos plenamente convencidos que Dios protege a los que confían en Él? Si usted tiene confianza en Dios, si su confianza es completamente en Dios y usted se siente seguro y segura en Dios, siga obrando justamente, siga haciendo lo correcto, que en su tiempo usted verá y veremos, hermano, la justicia de Dios a nuestro favor. ¿Sabe? Que yo encuentro en este texto que ante la caída de Judá, Dios guardó la vida de aquellos que confiaban en Él y de los que fueron víctimas. Eso es lo que yo encuentro en este texto. Cuando los babilonios vienen a conquistar el territorio de Israel, a las tribus del sur, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios, hermano? Ante la caída de Judá, Dios guardó la vida de aquellos que confiaron en Él y de los que fueron víctimas. Dios es justo. Nunca olvide esto. Nunca olvide, hermano, que Dios es justo. Dios no es injusto. Dios es justo. Unos pensamientos anónimos, uno entre ellos dice, Dios tarda, pero llega. Es un pensamiento anónimo, ¿cierto? Dice, Dios tarda o Dios se tarda, dicen algunos, pero llega. Tarde que temprano, pero llega. Otro pensamiento anónimo, para verdades el tiempo y para justicia Dios. Otro pensamiento anónimo, para verdades el tiempo. El tiempo, hermano, trae las verdades, hermano, escondidas. Yo siempre le digo, he hablado con alguna persona en algún momento y yo le digo, dejemos todo en las manos de Dios. Deje todo en las manos de Dios. Yo he sido un hombre que siempre le digo a la gente, deje todo en las manos de Dios, que el tiempo nos dará la razón. Y hermano, y el tiempo traerá que la justicia. Para las verdades, el tiempo, y para la justicia, Dios. Dios es justo, ¿cierto? Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Ahora, el contraste de la caída del rey Sedequías fue, los pobres se quedaron y Jeremías fue protegido. Entonces vamos a mirar en dos puntos importantes en esta mañana. Este tema, los justos prosperan y los malvados sufren. Vamos a mirar en dos puntos. El primer punto es, vamos a hablar de los pobres. Los pobres, ¿cierto? Los pobres. Y me llamó mucho la atención porque en el versículo 10 dice, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir en esta mañana. Los que hicimos el estudio sistemático del libro de Miqueas en días anteriores, recordamos que una de las cosas que hacían los reyes, los gobernantes y los sacerdotes de Israel era que ellos practicaban la injusticia con el pueblo. Recordemos, los que estuvieron en ese estudio, que los gobernantes saqueaban, robaban a los pobres de Israel, que los sacerdotes y profetas de aquel tiempo saqueaban y robaban a los pobres de Israel. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos estudiando esa parte?
Pues esos pobres hermanos que fueron saqueados, que fueron robados, que fueron humillados, que fueron ultrajados, que fueron hermanos escarnecidos en aquel tiempo por los reyes de Israel, ahora llegó el tiempo de que se les haga justicia. Ahora llegó el tiempo de esos pobres que fueron humillados, que fueron ultrajados. Ahora llegó el tiempo de que aquellos ricos hermanos sufrieran, pero que ellos fueran prosperados. Por eso el versículo 10, cuando usted lee el versículo 10, tiene que remontarse un poco en la historia de Israel y ir allá a lo que el libro de Miqueas nos traza, y ir a los libros proféticos, lo que ellos nos trazan acerca de lo que el pueblo de Israel y los gobernantes hicieron. Ahora, me llama mucho la atención porque dice, hermano, pero Nabuzaradán. ¿Quién era Nabuzaradán? Yo me fui a preguntar, y yo dije, bueno, ¿y este señor de dónde salió? Me pregunté yo para mis adentros, un nombre bastante complejo, un nombre bastante difícil hasta de pronunciar, Nabuzaradán. Le voy a dar un consejo, no le voy a poner ese nombre ni a sus hijos ni a sus nietos, no le vaya a hacer ese mal, por favor, Nabuzaradán. ¿Quién era Nabuzaradán? Era capitán del ejército babilónico, rico y hacendado, que poseía importantes dominios en Babilonia. O sea, que este hombre extranjero era un hombre rico que tenía poder y autoridad, hermano, en el ejército y en el imperio de Babilonia. Pero me llamó mucho la atención mientras que yo leía este pasaje, porque Nabuzaradán no conocía el Dios de Israel. Nabuzaradán no conocía las leyes del Dios de Israel. No las conocía porque él no era israelita, él era extranjero, pertenecía a un pueblo, hermano, que eran los babilonios. Y los babilonios tenían, hermano, un problema, era que ellos adoraban varios dioses, ¿sí? Entonces, hermanos preciosos de Dios, cuando yo pensaba en este hombre, un hombre que no tiene temor de Dios, que no conoce a Dios, que es extranjero, que no conoce la ley de su Dios, que no conoce la ley del Dios de Israel, pero que desconociéndola, la pone en práctica. Desconociendo la ley de Israel, ponía en práctica. ¿Y qué fue lo que él puso en práctica? La justicia de Dios. La justicia de Dios. Él fue un hombre que Dios utilizó de una manera indirecta para hacerle justicia a los pobres, a los que eran víctimas en aquel tiempo, a los que habían sido subyugados, a los que habían sido oprimidos, a los que habían sido humillados, a los que habían sido saqueados. Dios utilizó a este hombre, hermano, porque para Dios hacerte justicia y para Dios hacernos justicia, usa a quien tenga que usar, usará el instrumento que tenga que usar, pero hermano, se hará justicia. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Dios va a usar lo que tenga que usar. Y ¿sabe? Me fui al libro de Eclesiastés, porque mirando en Nabuzaradán, un hombre que no tiene la ley del Dios de Israel, pero mire, me hizo ir por un momento al libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos 14 y 15, le dice: hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. ¿Cierto que sí? Usted ve gente inconversa que no tiene temor de Dios haciendo lo que los verdaderos hombres y mujeres de Dios debiéramos estar haciendo, ¿cierto? En el día de ayer, hermanos, llegó un hombre aquí a nuestra sede de Fe y Esperanza y bendijo a algunos hermanos de la congregación. Les trajo una bendición. Oiga, gente inconversa. Gente que no tiene el conocimiento quizás de Dios, gente que no conoce lo que la palabra de Dios dice, pero pone en práctica lo que la palabra de Dios dice. Y los que conocemos la palabra de Dios, los que conocemos la justicia de Dios y que sabemos de cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de actuar, hermano, no lo hacemos. Es increíble. Nabuzaradán
siendo un hombre extranjero, siendo un hombre impío, siendo de extranjería, siendo un hombre no judío, hacía lo que los judíos deberían de haber hecho con su pueblo: ser justos con los pobres, ser justos con aquellos que tenían menos. Ellos no lo hicieron, al contrario. ¿Qué hacían los gobernantes de Israel en tiempo atrás? Le quitaban lo poquito que los pobres tenían, se lo quitaban. Lo poquito que los pobres tenían en Israel, ellos se adueñaban de lo que tenían. Ellos se apropiaban de las pocas riquezas que tenían los pobres de Israel. Recuerde, ¿quiénes lo hacían? Los jueces, los gobernantes, los profetas y sacerdotes de aquel tiempo. Ahora, mire lo que hizo este hombre. Versículo 10 dice: pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en la tierra de Judá. No movilizó a los pobres. Hizo quedar en la tierra de Judá a los pobres del pueblo. Los únicos que salieron cautivos. Los únicos que fueron a pagar las que habían hecho, los únicos que les tocó vivir, hermano, el oprobio, según lo que yo miro en este texto, fueron a esos ricos opresores que habían oprimido al pueblo, porque, hermano, la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. Yo quiero decirle algo: cuídese de lo que hace, cuidémonos de lo que hacemos. Cuidémonos de lo que hablamos, cómo actuamos y cómo hacemos las cosas, porque tarde que temprano la justicia de Dios llegará. Recuerdo hace mucho tiempo, unos años creo yo, una joven nos sorprendió con un tema que ella nos predicó en una exposición bíblica que teníamos que hacer en un lugar, y esa chica nos sorprendió con un tema que a mí me impactó en mi vida. Y el tema que ella trató ese día es: les llegó la hora. Ese fue el tema que ella trató. El tema que ella nos expuso, una joven como de 17, 18 años, que nos hizo una exposición bíblica a algunos líderes y pastores que estábamos en ese recinto, donde estábamos estudiando la palabra de Dios, exégesis y homilética. Esa muchacha nos sorprendió cuando dijo: el tema que voy a tratar con ustedes en esta mañana es: les llegó la hora. Y yo quiero decirte que a los que actúan injustamente, que a los que obran injustamente, que a los opresores, que a los que te critican, que a los que murmuran de ti, que a los que se levantan contra ti, que a los que te oprimen, les va a llegar la hora. Tarde que temprano les llegará la hora. A aquellos que obran injustamente, a aquellos que te traicionan, tarde que temprano les va a llegar la hora. No pelees tú. Yo siempre le digo a una hermana de la congregación, cuando tengo la oportunidad de hablar con ella, le digo: no se defienda, no diga nada, quédese callada, enmudezca, no haga apología, no haga defensa por su vida. Deje a Dios que Él te va a defender. Deje a Dios que Él obra. Yo no sé cómo muchos conocen a Dios como sanador, muchos conocen a Dios como proveedor, pero pocos lo conocen como Dios de justicia. Yo puedo hablarte de Dios como Dios de justicia. Yo he visto a Dios, hermano, en estos 28 años de servicio a Él, lo he visto obrando en justicia en favor de este servidor, y lo seguiré viendo. Y yo quiero decirte: tú también lo vas a ver. Tú también lo vas a ver. Y mire lo que hizo este hombre. Dice, dejó a los pobres del pueblo que no tenían nada, y mire lo que hizo: les dio viñas y heredades. ¿Les dio qué? Viñas y heredades. Mire, los unos le quitaron. Los jueces de Israel, los gobernantes de Israel, los profetas de Israel le habían quitado a los pobres lo que tenían. Pero ahora llegó el tiempo de que la justicia de Dios se manifestara, hermano y amigo, en favor de esos pobres.
Y llegó el momento donde Dios levantó a un hombre extranjero para hacerle justicia. Oh, Ramaya, Sita, Ramakanda. Dios va a levantar al que tenga que levantar para hacernos justicia, para defender nuestra causa, para defendernos ante aquellos que se han enseñoreado de tu vida, para defendernos delante de aquellos que han oprimido, que te han humillado, que te han avergonzado. Hermano, Dios hará justicia. Y Dios hará lo que tiene que hacer, porque a ellos también les va a llegar la hora. ¿Cierto que sí? Y mire qué hizo este hombre. Les dio viñas y les dio ¿qué? Les dio viñas y les dio heredades. Un hombre inconverso, bendiciendo al pueblo de Israel, a los pobres. Un hombre inconverso, un hombre que no tenía temor de Dios, mientras que los otros que sí conocían de Dios, lo que estaban haciendo era injusto. Y sabe, hermanos, cuántos hombres de Dios, siendo de Dios, estamos cometiendo injusticias. Cuántas injusticias hemos hecho, juicios a la ligera, hemos condenado al justo, hermano, para librar al impío. Hemos condenado muchas veces por favoritismos, o muchas veces, hermano, hemos hecho juicios a la ligera. Y juzgamos, criticamos, señalamos, condenamos a la gente. A veces creemos lo que otro dice y ni siquiera indagamos ni preguntamos si realmente lo que me dijeron es verdad, y nosotros damos por hecho de que así es. Le dañamos la imagen a las personas. Le dañamos la buena imagen, hermano, a las personas. Dañamos ministerios hablando y criticando. Pero yo te digo en esta mañana, calla. Enmudece, no digas nada, deja que Dios obre en tu favor, y Dios obrará en tu favor, y Dios va a levantar en estos tiempos también, va a levantar a esos Nabuzaradán para hacernos justicia. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo, yo lo creo. Ahora, Proverbios 13:22, la parte B dice: las riquezas del pecador están guardadas para el justo. Ahí se cumplió, hermano, lo que el proverbista Salomón escribió. Las riquezas de los pecadores están guardadas para los justos, hermano. Crea que Dios, hermano, creamos que Dios, hermanos y amigos, nos hará justicia. Que los que confiamos en el Señor, que Dios protege a los que confían en Dios. Dios guarda al que confía en Él. Dios, hermano, sustenta a los que confiamos en Él. Dios bendice a los que confiamos en Él. No se ponga usted en el lema de defenderse. No se defienda. Yo le digo una cosa y se lo repito. No se defienda usted. Deje a Dios que Dios lo defienda. No diga nada. Quédese callado. Que fulano dijo, que perezegano dijo, que tal hizo. Déjelos. Déjelos hablar. Déjelos criticar. Déjelos señalar. Déjelos que hablen de usted. Déjelos que dañen su nombre. Déjelos que sigan obrando, hermano, injustamente, que a ellos también les va a llegar la hora. Dios les llegará. Y muchos, hermanos, tienen que experimentar y vivir cuando actuamos injustamente. Cuando mira, hay alguien que dice: ay, ¿por qué le pasó tal cosa a tal persona? Eso nos decía esta joven que nos hacía esta exposición bíblica. Y ella decía que muchas veces nos preguntábamos el por qué nos pasaba lo que estábamos viviendo. Y era porque era el resultado de lo que días atrás, o meses atrás, o años atrás habíamos hecho. A veces la gente se pregunta: ¿y por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me vino esto? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué estoy experimentando este dolor? La pregunta es: haga un análisis. Hagamos un análisis de nuestra vida y démonos cuenta si lo que estamos viviendo hoy es el resultado de lo que hicimos ayer. Lo que tú dijiste ayer, lo que tú hablaste ayer, lo que tú dijiste esta semana, las críticas, los señalamientos
señalamientos y todo lo que hiciste esta semana, no te preocupes. Más adelante te pasarán la cuenta de cobro. Más adelante nos llega la cuenta de cobro, la factura, hermano, con intereses completos, porque Dios es un Dios justo. Y la Biblia dice que Dios no dará por inocente al que es culpable. El que es culpable, como dicen por ahí, la paga. Segundo punto y terminamos en esta mañana, Jeremías. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Jeremías, versículo 11. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Oh, mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor. Jeremías, hermano, ¿quién era Jeremías? Jeremías era el profeta de Dios que había sido humillado, encarcelado por profetizar la verdad de Dios. Usted mira eso, ¿en dónde dice eso, mis amados? Jeremías capítulo 38, versículos 6 y 28. Mire lo que tuvo que experimentar Jeremías por decirle la verdad a los reyes, a los gobernantes, a los sacerdotes de aquel tiempo y los falsos profetas. Mira lo que tuvo que vivir Jeremías 38, Jeremías 38, 6 y el 28. Dice: entonces tomaron a ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelén, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Mire, ¿qué hicieron con Jeremías? Cometieron un acto de injusticia. ¿Qué hicieron con Jeremías? Lo tiraron a una cisterna, hermano, tratando de asesinarlo porque les enseñaba la verdad, porque les hablaba la verdad, porque los confrontaba con la verdad, porque les decía lo que ellos estaban haciendo, porque los confrontaba, porque los exhortaba, porque les hablaba de parte de Dios y les decía que el modelo de gobierno que ellos tenían no era el modelo que Dios quería que ellos ejercitaran, porque les enseñaba y les decía que los profetas se habían extraviado, que habían cambiado la ley de Dios, que habían tergiversado la justicia de Dios por volverse injustos, y entonces eso les dolía y eso les hería, hermano. Y dice que tomaron a Jeremías y lo mandaron a la cisterna. El versículo 28 dice que antes de que llegara la cautividad, Jeremías estaba en la cárcel, en el patio de la cárcel. 28, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y allá estaba cuando Jerusalén fue tomada. Mire, hermano, cuando Jerusalén fue tomada, y llegó el momento donde los justos prosperaban y los malvados tenían que sufrir. Ahora llegó el tiempo, ellos habían gozado. Los ricos, los grandes gobernantes, los líderes de aquel tiempo habían gozado, habían hecho francachela y comelona, y los otros habían sufrido. Jeremías había sufrido, los pobres habían sufrido, la gente, ellos habían sido, hermano, habían sido el resultado de las injusticias de los demás, ¿cierto? Pero ahora llegó el tiempo de que Dios honrara a los pobres, de que Dios, hermano, llevara a los pobres al gozo, a la alegría, a la bendición, que Dios respaldara a su siervo Jeremías, que Dios le hiciera justicia a ese hombre de Dios llamado Jeremías. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice Jeremías, que era el profeta, ¿qué dice? Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, ¿qué le dijo? Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás como él te dijere. Mire qué tremendo. Mientras que pensaba en este pasaje, en este versículo 11, recordé lo que dice Proverbios 21:1. ¿Qué dice Proverbios 21:1? Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová.
A todo lo que quiere lo inclina. ¿A qué inclinó Dios el corazón, hermano, de Nabucodonosor? ¿A qué inclinó Dios el corazón de Nabuzaradán? A que le hiciera justicia a los pobres, a que le hiciera justicia al hombre de Dios, que confiaba en él, que hablaba de parte de él. Dios usó hombres impíos. Dios usó a Nabuzaradán, a Nabucodonosor, para hacerle justicia a Jeremías. Los otros cometieron injusticia con él, pero Dios usó a estos dos hombres para decirle a Jeremías: Jeremías, usted confió en Dios. Jeremías, usted nunca titubeó. Jeremías, usted anduvo correctamente. Jeremías, usted hizo lo correcto. Jeremías, aunque lo metieron a la cárcel. Jeremías, aunque lo quisieron matar. Jeremías, aunque estaba humillado. Jeremías, ahora le llegó el tiempo, Jeremías, de que usted en la justicia de Dios reciba el galardón. Reciba el galardón, Jeremías. ¿Y cuál era el galardón? Mira el galardón. ¿Qué le dijo Nabuzaradán, o qué dijo Nabucodonosor a Nabuzaradán? Tómale, vela por él, cuídelo, en pocas palabras, cuídelo, vela por él. Y le dice: no le hagas daño, al contrario de los otros que sí lo querían acabar, al contrario de los otros que sí querían destruirlo, al contrario de los otros que querían, hermano, acabar con la vida de Jeremías. Ahora Dios está levantando dos hombres que le hagan justicia, hermano, al siervo de Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Yo no sé esta palabra para quién pueda ser, pero yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo: Dios te hará justicia. Dios te hará justicia. Yo quiero decirte en esta mañana: Dios nos hará justicia. Hermano, todo lo que se ha dicho en contra de ti, todo lo que se ha hablado en contra de ti, toda calumnia, toda difamación, todos aquellos que se levantaron contra ti, todos aquellos que se han levantado contra nosotros, todos aquellos que nos han humillado, nos han ultrajado y nos han hecho juicios incorrectos, todos ellos, hermano, tendrán que ver cómo Dios te hará justicia. Y Dios nos hará justicia. Y Dios peleará por nosotros. Porque la Biblia dice que por un camino vendrán contra nosotros, pero por 7 caminos ellos tendrán que huir. La Biblia dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hermano, si usted cree, escúcheme muy bien lo que le voy a decir en esta mañana. Si usted ha obrado justamente, porque si usted no ha obrado justamente, pues ¿cómo va a esperar que Dios le haga justicia? Si usted y yo actuamos justamente, y los que se han levantado contra ti y contra mí injustamente lo han hecho, Dios te hará justicia. Pero si lo que han dicho de nosotros, y lo que han hablado de ti, y lo que han hablado de mí, y lo que han hablado de cada uno de nosotros es mentira, y solamente aquellos lo hicieron por dañar tu imagen, por destruir tu vida, por dañarte, hermano, prepárense, porque les va a llegar la hora. Les va a llegar la hora. Así como a Jeremías le llegó la hora de que Dios lo bendijera, así como llegó la hora de que Dios le dijera a Nabuzaradán: tómale y vela por él, no le hagas ningún mal, harás con él como él te dijere. ¡Ay, mi alma alaba a Dios! Harás con él como él te dijere. En pocas palabras, Nabuzaradán, él te dará las órdenes. Él te dirá a ti lo que tú tienes que hacer con él. Ay, bendito Rey de Gloria. Y termina en esta mañana diciendo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios protege a los que confían en él. Qué bueno es nuestro Dios.